Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes por esta mesa redonda, por estas ponencias y por participar ahora en la discusión. Realmente resulta difícil seleccionar algún tema, pero a mí me gustaría dar un paso más. Creo que todos habéis esbozado un poco cómo es imprescindible partir de la investigación, sin lugar a dudas. Nos ha quedado completamente claro, pero tenemos que, de alguna manera, llegar a implementar en el Sistema Nacional de Salud todos estos avances y organizarlos. Entonces, yo os pediría, voy a empezar por mi derecha, por el doctor Federico Rojo, que dijera cómo ves tú en estos momentos el gap que tendríamos que salvar para que todos estos nuevos sistemas de caracterización tumoral, de identificación de dianas moleculares, de orientación de los biomarcadores y sobre todo el tratamiento, ¿qué gap tendríamos que salvar para poder hacer una realidad todos estos avances? A ver, yo creo que el gap fundamental tiene una definición, y Ruth estará de acuerdo conmigo, que es equidad. Equidad, por lo menos, lo tenemos analizado multitud de veces en distintos análisis, observatorios, encuestas a los compañeros, donde sabemos que el acceso a la tecnología, el acceso a profesionales formados, el acceso a la transformación digital, que requiere también una infraestructura, no es igual en todos los territorios. Y yo creo que esto es una cuestión económica, obviamente, pero también y fundamentalmente de voluntad política, ¿no? Y yo creo que es responsabilidad de los decisores apostar realmente por una transformación que garantice a todos los ciudadanos, independientemente del territorio, el acceso, en mi campo, al menos, a la mejor tecnología diagnóstica, que incluye, y lo hemos hablado todos, pues caracterización genómica, biomarcadores, que incluye también imagen, que incluye la utilización de nuevas herramientas de inteligencia artificial. Muchas gracias, Federico. Seguimos por aquí. Me ha llamado mucho la atención Yo hablo desde un punto de vista más neutro, soy médico y gestor, pero no he estado muy vinculado como persona individual al ámbito de la investigación, ahora sí mucho a través del instituto, afortunadamente, que habéis hablado de muchísimos avances en todos los ámbitos. ¿No? Hemos hablado de modelos animales a laboratorios virtuales, hasta digital twins. Hemos hablado de N of One, como nuevos modelos también de investigación en ensayos que tienen mucho más en cuenta el valor de la persona en su integridad, del paciente. Hemos hablado de factores externos que impactan y que deberíamos tener mucho más claros para investigar, como son los exposomas o los determinantes sociales, incluso de todo lo necesario en nuestras historias clínicas para mejorar la salud digital. Esto me lleva a dos reflexiones y dos preguntas para quienes queráis realmente, porque creo que son muy transversales. En primer lugar, desde el punto de vista de la formación, tenemos mucha gente en la sala, afortunadamente, que son el presente de la investigación y que van a ser el futuro. Todos estos cambios tan rápidos que están llegando, introducía el doctor Rojo algo sobre las competencias en formación. ¿Dónde deberíamos poner el foco los gestores para ayudar a las nuevas generaciones a mejorar su formación en vuestros ámbitos, ¿no? que son muy diferentes, aunque todos están tremendamente relacionados, ¿no? Y la segunda es algo más dirigida hacia cómo hacemos la asistencia en los hospitales, de donde al final nos basamos para investigar, de donde aparece la información, los datos que se convierten en información. Y es hasta qué punto, hasta ahora, nos basamos en el CMBD, como conjunto mínimo básico de datos, con estructuras relativamente poco estructuradas que dificultan la investigación. Aparte de esta carrera por estructurar más esta información, ¿hasta qué punto deberíamos introducir estos exposomas o determinantes sociales de una forma mucho más directa y clara y sistemática en la actividad clínica habitual para poder volcar todo esto en el bien de la investigación, ¿no? Son estas dos preguntas las que tienen que ver con la parte de las competencias de información y la segunda, la de que hasta qué punto deberíamos cambiar en la parte asistencial para potenciar más esta investigación. ¿A quien quiera empezar? Venga. Te contesto a lo de los determinantes porque es un tema que nos interesa desde hace ya tiempo, y tanto lo de la caracterización del exposoma como los determinantes. Los americanos hace ya casi 10 años establecieron 11 variables que deberían de incluirse en la historia clínica electrónica. Y aquí yo sé que hubo un grupo de trabajo en el Ministerio de Sanidad que hizo algo parecido, pero yo no lo he visto reflejado en la realidad de nuestras historias. Entonces, nosotros a nivel del hospital nuestro sí que estamos trabajando en hacer algo así.
Eso por un lado. Y por otro lado, el efecto de las variables ambientales, por ejemplo, en la demanda de nuestro servicio de urgencias, que es algo que tenemos claro, que cuando hay olas de calor, contaminación, ruido, incluso polen, nos dispara las urgencias en patología respiratoria, incluso salud mental, pues es algo que estamos investigando con un proyecto financiado por el Carlos III, que se llama SPOPAZ, para poder, digamos, gestionar nuestros datos históricos, tanto de urgencias como de sensores ambientales que recogemos con expertos del Carlos III, cruzarlos y hacer modelos predictivos y que podamos anticiparnos a la demanda de urgencias ante un fenómeno ambiental. Un poco dos ejemplos. Abundando, no sé si se oye. Sí. ¿Se oye? Sí. Sí. Vale. Abundando en esta segunda parte, es verdad que sería estupendo tener en la historia clínica información de los determinantes de salud, los principales. Se recoge regular y luego también hay que tener en cuenta que el hecho de que lo pregunte el médico o la enfermera también a veces hace que alguna información no sea fiable, porque si le preguntas a una persona, por ejemplo, hablamos de tabaco, alcohol, por ejemplo, que tienden a decir que no beben o que beben menos y el tabaco exactamente. Respecto a variables socioeconómicas, por ejemplo, no es perfecto, pero en el estudio IMPAZ, la Corte IMPAZ, lo que vamos a hacer, afortunadamente, toda la información contextual que se recoge muchas veces por el Instituto Nacional de Estadística y que trabaja, que es una parte importante dentro de la Corte, vamos a poder añadir a cada participante información sobre el nivel socioeconómico del barrio donde viven. Normalmente las personas, no es perfecto, pero vives en barrios agregados. Y también vamos a poder añadir, aunque tampoco es perfecto, información de contaminación ambiental, porque hay modelos de contaminación, ¿no? Y tenemos captadores en las ciudades que captan esto. Pero sería bueno que en la historia clínica o de alguna manera antes de que el paciente pase a que le observe un médico pudiera dar alguna información en ese sentido, porque ayudaría mucho a la reutilización de esos datos con vistas a la investigación. Y respecto a la primera pregunta, yo no tengo la respuesta. Creo que los cambios son más rápidos que nuestros sistemas de formación, también del propio sistema de salud, que no contemplaba tener unos profesionales que ahora son imprescindibles, como los bioinformáticos, los ingenieros, los biólogos y probablemente muchos otros. Y que perdone a alguien si es de otra rama que no conozco. Desde el Instituto de Salud Carlos III tenemos un foro de colaboración tanto con los institutos de investigación sanitaria como con las comunidades autónomas para intentar de alguna manera ponernos de acuerdo en aquello que consideramos que es relevante incorporar. Y en cuanto a la formación, pues eso sí que en la universidad tendrían que darle una vuelta. No sé, yo no tengo la respuesta. Lo que sí nos preocupa mucho en el instituto, y me ha gustado mucho ver que la directora general ha anunciado una convocatoria para nuevos investigadores, porque estamos percibiendo que en la clase médica ahora la gente joven ya no tiene ese interés por investigar. Y aunque la investigación tiene que ser multidisciplinar, realmente en medicina perderíamos un activo muy valioso si no hay médicos que se hagan preguntas importantes ligadas a su actividad. Así que esto es un reto que desde muchos sitios hay que abordar. Sé que no he dado una respuesta, pero bueno. Sí, sí. Pero has identificado el problema, ¿no? Es parte del inicio de la respuesta. Sí. Pues yo abundando un poquito más en esto de la formación, tal vez, y de nuevo mirando hacia la traslación, yo creo que también el propio sistema sanitario tiene que ir afrontando tanto la formación continuada, en tanto las universidades se ponen las pilas, que ya sabemos que tienen otra velocidad diferente, y también lo que tiene que ver con la traslación. Estábamos hablando, y yo creo que subyace una preocupación sobre la equidad en base a los recursos. Entonces, el sistema sanitario en estos momentos ha abordado la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y sabéis que se están desarrollando diferentes recomendaciones y pautas obligatorias de diagnóstico, pero el nivel de implementación, y lo vimos el año pasado en esta misma sesión, es irregular.
¿Cómo creéis vosotros que estamos de lejos, del 1 al 5, en nuestros distintos sistemas sanitarios en los que conocéis, de implementar los recursos, y me refiero a los recursos materiales, recursos de imagen, de computación, de secuenciación? 5 lo más próximo, 1 lo más lejano. Sí, con la mejor nota. Estaríamos en un 2. Yo creo que hay muchísimas diferencias. O sea, yo creo que es muy difícil, quizá en comunidades autónomas están en el 4 y otros están en el 1 o en el 2. Déjale el micro. No sé si... Yo creo que es difícil, ¿no? Por la propia característica de nuestro país y de las comunidades autónomas. Yo creo que hay bastantes, esa es mi impresión, bastantes diferencias. Yo quería volver, luego sigo con esto, pero el tema de la formación, mientras estábamos hablando todos, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo y que formación, o sea, cuando decimos no hay formación de verdad. O sea, los institutos tienen unos planes de formación impresionantes. No voy a entrar en universidades, en pregrado, porque bueno, ahí pues, es otro campo, pero ya nos vamos ya a más de posgrado o institutos o centros de investigación. Y yo que, o sea, soy la coordinadora de una de las áreas de nuestro instituto que conoces, muchos planes de formación se quedan vacíos. Y lo dejo ahí. O sea, yo creo que se está haciendo por parte de los institutos un esfuerzo titánico en formación. Y bueno, quería apuntarlo y que no quedara. Con lo cual nos tenemos que hacer también una reflexión, ¿no? Sobre, como te decías, de pues, qué está pasando con la gente que está empezando. Dicen que hay una saturación de formación. Hay que cambiar la forma de hacer la formación. O sea, bueno, también quería apuntar esto. Y en cuanto a lo otro, pues antes ha dicho Federico, o sea, si hablamos de cáncer, todo lo que hemos hablado es que ya no podemos hablar de cáncer de colon o de cáncer de mama. Es que es obligatorio hablar de los datos genómicos de cada paciente y esto lo tendríamos que tener incorporado ya en todos los hospitales con calidad y ni siquiera, pues hay comunidades autónomas que lo tienen ya en su cartera en el día a día y hay otras que están muy lejos, ¿no? O implementación de biopsia líquida, o sea, estamos hablando de unas diferencias yo creo que bastante importantes. Por dar algunas cifras quizá a los que están aquí en la sala, la SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, publica anualmente un observatorio de la situación de medicina de precisión en cáncer, ¿no? Y datos, por ejemplo, también combinados del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que sugieren que, por ejemplo, en cáncer de pulmón hay un 70% de los pacientes que no tienen acceso al diagnóstico de algún biomarcador necesario para decidir cuál es la mejor estrategia de tratamiento, ¿no? Y estas diferencias, además, son dependientes del territorio. De las 17 comunidades autónomas, de los 17 sistemas de salud, solo hay 3 comunidades autónomas que tienen definido un plan de medicina de precisión en cáncer. El resto no. Pueden tener, evidentemente, distintos desarrollos, variables de hospital a hospital, en el acceso, por ejemplo, a la secuenciación en pacientes con cáncer, con diferencias, como decía Ruth, luego en los resultados, en cómo se interpretan, en la calidad de los resultados, en un marco regulatorio en el que, por ejemplo, no se exige a los centros diagnósticos estar acreditados por la ISO 15189. Y esta es la realidad que tenemos. Muy bien, pues continuamos. Tengo una pregunta específica para la doctora Ruth Vera. Viendo un poco el amplio espectro de posibilidades de ensayos que hemos hablado, desde los tumores hasta biomarcadores, hasta llegar al propio paciente, los N-of-1, me llama mucho la atención ese concepto de N-of-1 como de seguimiento longitudinal en el tiempo, con todos los compromisos éticos que puede tener, efectivamente, y que te permite combinaciones de diferentes fármacos. ¿Hasta qué punto puede crecer este tipo de terapias, no solo en oncología, sino en otras enfermedades? Pienso, por ejemplo, en VIH o enfermedades crónicas de larga duración. Y hasta qué punto se conoce de forma generalizada, porque creo que es un tipo de ensayo que, en términos generales, creo que no es muy conocida esta metodología.
Sí, realmente yo creo que es bastante poco conocida. De hecho, como comentábamos, históricamente sí que se han hecho en estudios, sobre todo pues eso, en enfermedades crónicas, donde a lo mejor el seguimiento iba más vinculado a síntomas, enfermedades crónicas, pero estables, de larga evolución, no con mucha sintomatología. Y sí que es verdad, desde hace varios años se está adaptando ese modelo de ensayo dirigido a paciente en oncología. Ya tenemos ejemplos, por ejemplo, hay el caso por ejemplo, de dos pacientes tratados con un biomarcador, que se trata con un fármaco y que el paciente hace una resistencia para ese fármaco. O sea, esto ya es buscar, ¿no? O sea, una aguja en un pajar, ¿no? Y hay otro fármaco que va para ese que ha hecho la resistencia, ¿no? O sea, esto ya tenemos ejemplos con dos fármacos, bueno, tampoco vamos a hablar de los nombres de los fármacos, creo que no hace falta en este ámbito, pero ya tenemos incluso, y esos fármacos ya han llevado a desarrollo específicamente para los pacientes que hagan esa resistencia. O sea, ejemplos de éxito ya tenemos. ¿Van a sustituir a otro tipo de ensayos? No. Yo creo que lo importante de esto es cómo pueden acelerar, ¿no? esa indicación para esa, por ejemplo, resistencia concreta a un determinado fármaco. Claro, porque aquí el factor tiempo es la clave, ¿no? Para individualizar cada vez más y ser cada vez más precisos, ¿no? Y ahí es donde probablemente nos encontremos problemas o una situación a resolver, ¿no? Sí, de hecho es encontrar, o sea, si ya hay biomarcadores muy poco frecuentes, hacer una resistencia concreta, ¿no? Después de un tratamiento, pues encontrar a varios pacientes de este tipo, pues es un éxito. De hecho, en esa publicación había el ejemplo de un caso. Hay una publicación del año pasado que una de las autoras es una paciente. A mí incorporar, hemos hablado poco del paciente, pero incorporar al paciente es clave. No hay tiempo, pero incorporar los prompts en la investigación es básico. O sea, incorporar la voz de paciente es algo que lo deberíamos de incorporar, igual que el esposoma, incorporarlo en nuestra historia clínica. Y es qué te dice el paciente, ¿no? Directamente, no bajo interpretación de un profesional sanitario. Y, por ejemplo, hay un artículo con la experiencia de una paciente que entra en un estudio de este tipo cuando ya pues, no tiene ninguna otra alternativa. Y bueno, pues su experiencia evidentemente es buena, ¿no? Y sigue viva después de 10 años y se incluye en esto. Y otra utilidad muy importante es lo que ha comentado Federico de los gemelos digitales o virtuales, porque con los NAV1 lo que podrás hacer es crear, o sea, un gemelo, ¿no? Poder tratar a un paciente con esas mismas características y, bueno, por tema de tiempo no he desarrollado más este tema, pero esto es un poco la base de los gemelos digitales. Pues la siguiente idea que tenía era la de paciente, así que gracias por ponérmela en bandeja. Porque es verdad, hemos hablado de pros y de prompts, que realmente se suele llamar pro en el ámbito de los ensayos, más prompts en el ámbito clínico. Y viene un poco de la influencia de los ensayos tradicionales que se usaban pro para empezar a entender el impacto real que tenía en los pacientes en términos autopercibidos, y luego de la metodología que viene más de Harvard y de Karolinska, de los trabajos de Porter, más vinculado con conocer el impacto de las intervenciones para el control de costes. Gracias a esas dos influencias es verdad que poco a poco se ha empezado. España ha sido uno de los primeros países en Europa que ha empezado a introducir prompts. De hecho, aquí tenemos un proyecto ya de hace mucho tiempo, está integrado en historia clínica y es verdad que, aparte de ese diseño inicial para lo que estaba pensado, tiene un impacto directo en la forma de manejar los pacientes en el día a día, incluso de abordar dimensiones de la enfermedad de forma sistemática que a lo mejor no hacíamos en todas las consultas. O sea, que creemos que es tremendamente importante, pero la realidad es que está teniendo barreras de implementación. No tanto tecnológicas, sino culturales. Y aquí la pregunta va más a Fernando un poco, porque entiendo que conoce mucho este aspecto y me consta que en La Paz también lo trabajáis. ¿Dónde crees que están estas resistencias? ¿Tienen más que ver con la tecnología? ¿Tienen más que ver con la cultura de los profesionales? Nosotros con la cultura de los profesionales no hemos tenido problemas. O sea, tenemos, me parece que 26 servicios usando prompts y usando pues, más de 60 cuestionarios ya. El problema lo hemos tenido por lo que tú has comentado. No lo podemos integrar en la historia clínica.
porque la historia clínica es un sistema centralizado que nos ofrece Madrid y no está preparado para eso. Entonces hemos tenido que hacer una arquitectura alternativa. Entonces utilizamos una plataforma comercial, que no voy a decir el nombre, y luego utilizamos REDCap como vía de acceso a todos los cuestionarios de los bancos de datos de PROMS, tanto mundiales como nacionales, PROMIS, BiblioPro, etc. Y de hecho esto, bueno, lo voy a decir aunque vaya un poco en mi contra, pero nos ha permitido subir en el ranking de Newsweek de mejores hospitales del mundo del 53 al 46, porque preguntaron específicamente por PROMS. Y solo hay 2 hospitales en España que tienen el TIC de PROMS y nosotros somos el único público. Entonces, bueno, pues esa es un poco la respuesta. O sea, los profesionales encantados de usarlo, algunos problemas tecnológicos y luego también es difícil mantener digamos, la consistencia en la respuesta de los pacientes. Sí que hemos encontrado que a lo mejor pues, lo usan al principio, nosotros les mandamos un SMS con un link a un cuestionario y bueno, normalmente lo rellenan, pero a veces tenemos problemas para que lo continúen. Sí, las tasas de respuesta andan entre un 30 y un 50% más o menos, Depende según la de la literatura, especialidad, y depende de hemos eso conseguido es, depende del impacto de la patología. Sí. No, yo solo quería añadir que yo creo que PROMS estamos utilizando cuestionarios de calidad de vida muchos desde hace muchos años, pero creo que no nos valen esos cuestionarios externos. O sea, creo que todos tenemos eso, pero creo que el gran reto es que lo tengamos incorporado en historia clínica. Sí. Para poderlo, además, poder realmente que sean útiles, para poder explotar luego datos del tratamiento que tú le estás haciendo, cuando tienes la evaluación de respuesta, qué biomarcador tiene, qué tratamiento, en qué momento le estás poniendo, ¿no? la tolerabilidad del tratamiento. O sea, creo que nuestro gran reto es poderlo incorporar, igual que incorporas pues, una analítica o otro dato. Sí, aquí quizá el gran éxito ha sido que está implementado, es a través del portal del paciente, los datos van a historia clínica y está configurado como un ámbito más de la información que necesita el clínico para tomar decisiones. Y al igual que tienes una gráfica de parámetros o de constantes, tienes a disposición también estos PROMS, aunque tenemos que seguir creciendo mucho en su uso y en su impacto, porque sin duda es una metodología tremendamente útil. Bueno, yo quería comentar otra cuña, a lo mejor publicitaria del instituto, pero realmente la visión del paciente nos preocupa mucho. Bueno, los institutos de investigación sanitaria también están haciendo un esfuerzo muy grande. Y nosotros, por ejemplo, en la convocatoria de ensayos clínicos académicos, no comerciales, en los ICIS, tenemos pacientes que evalúan. Y de alguna manera, bueno, me he acordado de esto por los PROMS, porque una cosa importante de estos cuestionarios es poner en valor a veces sintomatología o problemas que cuando, por lo menos en cáncer, ¿no? que estás muy preocupado con la erradicación de la enfermedad y la supervivencia, pero a los pacientes les amarga el día a día cosas que a veces el clínico pues, no tiene por qué tener en cuenta en su visión del paciente, ¿no? Y creo que esa visión que aportan los pacientes a la hora de evaluar es muy valiosa. Yo fui hace muchos años a evaluar proyectos de cáncer de mama en Estados Unidos y me encontré con que había mujeres con cáncer de mama evaluando. Y yo, mi reacción, y siento decirlo en aquel momento, fue, pero estas señoras, ¿qué hacen aquí, no? Y bueno, pues realmente me impresionó el nivel de sus contribuciones y la calidad con la que lo hacían. Y el reto que tenemos a lo mejor en nuestra sociedad es conseguir, bueno, no solo pacientes, sino ciudadanos que no hace falta que conozcan el método científico suficientemente, pero que tengan la suficiente cultura científica para poder dar esa mirada que desde el propio sistema a lo mejor pues no sabemos dar. Yo no sé si, creo que tenemos como 5 minutos o así para alguna pregunta de la audiencia, si tenéis alguna. Aquí. Además, como son antiguas, son un poco asimétricas. Hola, buenos días. Cuidado. Muchas gracias a todos los ponentes por este avance de lo que puede ser la precisión en los próximos años. Nosotros también somos parte del futuro, como habéis dicho, y como ha dicho Federico, tenemos que empezar a aprender cómo vamos a manejar todos estos modelos, biomarcadores, estos ratones. Entonces, la pregunta es,
¿Cómo podíamos empezar a cambiar este paradigma? Porque la información la tenemos, habéis dicho, pero nos falta el empezar esta nueva era. Los factores externos, que no es la genómica. ¿Cómo podemos empezar? Hablando a los políticos, contándoselo a la sociedad. Creamos un Centro Nacional de Ratones Experimentales, keynote, transgénicos, la multidisciplinaridad. ¿Quién va a cuidarlos o a curarlos? Son muchas cosas, ¿no? Entonces, para irnos directamente al modelo me parece muy lejos. Y el modelo hay que aplicarlo en los próximos años, no a 20 años. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos podríamos llevar para casa? Gracias. ¿Quién? ¿Yo? Ratones me toca a mí. A ver, yo tengo. A ver, has hecho una pregunta muy complicada. Yo creo que alguna vez hemos conversado sobre esto, ¿no? Y yo creo que aquí en la mesa se apuntaba que exige un cambio quizá de cultura en la sociedad, exige, por supuesto, un cambio en la formación de los profesionales desde las etapas más tempranas, y estamos hablando de la universidad, de las facultades. Hay que cambiar quizá los modelos, tú lo decías, de cómo enseñamos y de lo que enseñamos también, ¿no? Y tú has apuntado una palabra clave que yo creo que es necesaria también dentro, al menos de la organización del sistema, en la organización de los hospitales, y es el poder incorporar profesionales de distinto perfil. Estamos trabajando en unos perfiles quizá muy acotados. Tenemos que tener una visión más amplia de incorporar a profesionales distintos, con el reto, obviamente, de aprender a dialogar entre nosotros. En mi experiencia, cuando hemos tratado de abordar algún problema en investigación, en salud, quizá pues, incluso con ingenieros, la dificultad, y quizá la compartís vosotros también, es cómo hablamos entre nosotros, cómo el clínico puede identificar un problema relevante, puede proponer un modelo, puede aportar datos, y cómo el experto, a lo mejor ingeniero, tiene que trabajar sobre esa información para generar un modelo predictivo, ¿no? Y yo creo que dentro de ese cambio en la formación, en el itinerario educativo, hay que aprender también esa interdisciplinariedad para llegar a un objetivo común. Obviamente, aquí volvemos a lo que antes decía, ¿no? Hay unos responsables en gestión, unos responsables dentro de la organización del sistema que tienen que empujar los cambios. Los cambios ya llegan, como bien dices, y van a ser necesarios implementarlos en los próximos años en cómo hacemos la sanidad y la salud. Pero desde el punto de vista organizativo del sistema también es necesario cambiar cosas. Yo estoy de acuerdo en que hacen falta esos grupos multidisciplinares, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú pones a un alemán y a un japonés que no saben hablar los lenguajes opuestos en una habitación, de ahí no sale nada. Necesitas un intérprete. ¿Quiénes son los intérpretes? Pues la figura que yo un poco defiendo. O sea, el bioinformático suele ser un biólogo que sabe informática, o un informático que sabe biología, me da igual. Y el informático médico, pues es un médico que sabe tecnología. Sin esa figura, poco vamos a avanzar. Y esa figura es la que no se ha potenciado ni se ha reglado en España. Muchas gracias. Pues yo creo que... ¿Hay otra pregunta? Sí. Una segunda y tal vez última pregunta. Una pregunta rápida. Hola. Con respecto a Impact, ¿cómo he visto que hay como 50 nodos, más o menos, ¿no? Vale. ¿Tenéis mucho sesgo de voluntario sano? Es primera pregunta. Y luego, tenéis en el tema de cómo superar un poco, porque he estado mirando un poco en la población y hay nodo rural y nodo en ciudad. Entonces, hay mucho sesgo también a nivel de género o de sexo y de diferencias entre los distintos sistemas sanitarios de los que ya habéis hablado.
Gracias. Y otra pregunta. ¿Podemos utilizar el lenguaje natural para intentar hacer la determinación del exposoma en los pacientes como clínicos? Porque a veces tanto clic es un poco, digamos que, incómodo. Gracias. Bueno, a ver si me acuerdo bien de la pregunta. En IMPAZ están, ahora no te podría dar los datos detallados, es verdad que no he explicado, los nodos están repartidos en función de la población española que vive en cada una de las comunidades autónomas en el rango de edad que incluye el estudio, que es de 16 a 79 años. Y también los nodos, aunque les llamamos rurales, hay que ser honestos, son semirurales, porque en las zonas rurales es muy difícil hacer un estudio de estas características, pero también están repartidas teniendo en cuenta las condiciones de esa comunidad autónoma. En este momento, la participación, que lo he citado muy rápidamente, es más o menos de entre un 45 y un 50%. Seguro que no es exactamente la misma en todos los nodos. Por ejemplo, Baleares, que empezó antes, hay un nodo donde hay mucha población de otros países. Bueno, no son turistas porque ya están asentados, pero allí tienen tasas algo más bajas, pues probablemente porque es una población que no se siente llamada o no se siente suficientemente española, no lo sé. Y en cuanto a sexo o género y edad, cuando empezamos con los grupos más jóvenes, cuando yo era coordinadora, tenía la esperanza de que de 16 a 40 años la participación fuera muy baja y pudiéramos quitar a esos grupos que complican mucho la situación, pero no, ha sido alta. Así que, de momento, por lo que yo conozco, no estoy totalmente actualizada porque ya no llevo la corte, pero hay que tener en cuenta que UK Biobank tiene una participación del 5%. NACO, que es la corte alemana, tiene un 18%. Nosotros nos acercamos a un 50%. ¿Es perfecto? No. ¿Para muchas cosas servirá? Pues sí. Y a veces hay incluso propuestas desde UK Biobank, que son muy conscientes de que tienen una participación muy baja. Han hecho hasta propuestas con PRS de poder ajustar sus modelos teniendo en cuenta la participación en función del PRS. Yo no sé si esto de verdad se puede hacer o no, pero eso es lo que hay. La respuesta rápida es sí. Hay artículos publicados de extracción de información de la historia clínica sobre determinantes sociales a partir de procesamiento del lenguaje natural. También tengo que decir que el procesamiento del lenguaje natural es difícil, no siempre da buenos resultados. Se reconocen bien las entidades, los diagnósticos, los fármacos, tal, pero luego las relaciones en el lenguaje, pues, por ejemplo, cuando dices que es hijo de una persona con cáncer de mama, pues los sistemas a veces no reconocen bien que es una relación de familiar o lo que sea, pero con la inteligencia artificial generativa está mejorando mucho. Entonces, nosotros estamos desarrollando algo parecido a un semáforo con Ángel Abad, que es un médico de salud pública, para poner un pequeño semáforo en la historia clínica y avisar de que un paciente, ojo, que en cuanto a determinadas sociales hay que tener ciertas cosas en cuenta. Pues muchas gracias a la audiencia, muchísimas gracias a los ponentes, al comoderador y nos vemos en media hora otra vez aquí. Ahora hay un pequeño receso y un café. Hasta luego.